Hoy presenciaremos el debate acerca de cuestiones administrativas y de situaciones que pueden tenerse como cuestionables dentro del ámbito del argumento y por sobre todo dentro del ámbito de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. En él, cuatro expertos divagarán positiva o negativamente sobre una pregunta ya dada, teniendo que contestarla de acuerdo a lo que quien la hace le indique en cuanto a la posición que deben tomar. Serán dos participantes por pregunta y cada uno tendrá un tiempo límite de 5 minutos para argumentar su posición. Cada debatiente acá presente formula una pregunta, la cual será objeto de respuesta por quienes él seleccione, siendo la primera la siguiente. La primera pregunta dice así, y está enfocada tanto para mí como debatiente, como para Mariana Cáceres. Y es, teniendo en cuenta que ambos medios de control, me refiero tanto a la nulidad electoral como a la pérdida de investidura, comparten la causal de la violación del régimen de inhabilidades, Creo que ¿hay es realmente un importante choque entre primero, ellos? Referir que ambos medios de control son de carácter procesal y que por eso mismo, y como están dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, son de carácter especial, por lo que deben o definen o dirimen, deben dirimir o definir una controversia en la que el Estado sea parte. Se debe tener en cuenta que hay una diferencia fundamental, y esta es mi tesis, hay una diferencia fundamental y la radica en que la nulidad electoral es un contencioso objetivo de legalidad, es decir, que no trae inmersa una sanción que pueda ser atribuible a un acto administrativo, mientras que la pérdida de investidura sí acarrea una sanción a quien se le imputa, y la sanción misma es la prohibición de poder volver a ser elegido popularmente. En ese sentido, en la segunda, en la pérdida de investidura, no se verifica o no se tiene en cuenta la validez del acto administrativo en sí mismo, como sí en la nulidad electoral, sino que ésta se enfoca en la sanción en sí, en la sanción per se, y la forma en cómo se enjuicia a ella, en ella, a quien la incurre. Pues lo más fundamental, en lo que se centra es en la representación de una masa de electores. Ahora, si se tiene en cuenta que ambas instituciones comparten la causal de violación del régimen de inhabilidades, entonces puede darse una confusión de si realmente es un contencioso objetivo, subjetivo, o la forma en que puede ser binatural o compartir ambas naturalezas. Si se nota que las nulidades electorales, por ejemplo, em, y la función electoral, que es la que determina en sí la naturaleza del acto, y en ese sentido que el medio de control está enfocado sustancialmente y enfáticamente en los actos electorales, podría decirse que lo que entraña la nulidad electoral, es decir, la elección popular, el nombramiento, el llamamiento, debe definir si dentro del acto electoral que trae consigo inmerso un acto democrático se puede definir una sanción, pues este es un contencioso objetivo de legalidad, como ya se dijo. Ahora bien, como en la pérdida de investidura es más fácil referirlo, la ley ha hecho parte de ello porque se puede definir, o más bien debe definirse, y la ley así lo dice, que si se actuó con dolo o culpa o cómo fue el conocimiento y voluntad que llevó a la persona que fue elegida popularmente a actuar de tal modo, y de ese modo y de esa forma, en la ley 1881 del 2018 estableció en su artículo primero que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es de responsabilidad subjetiva, es decir, no es un contencioso objetivo de legalidad, por lo que en ese sentido se dirimió la primera cuestión. Un año después, en la ley 2003, se dijo que la culpa, tratándose de la sanción de pérdida de investidura, siempre debía ser calificada y clasificada como grave, y que la conducta que se acarrea a ambos medios de control transitará cosa juzgada en el primer fallo. Sin embargo, eso se obtuvo el conocimiento de la culpa, porque eso refiere exclusivamente a la pérdida de investidura en sí. Ahí mismo entonces queda definido el rol del juez a la hora de transitarlo o a la hora de darle una interpretación o el alcance de lo que puede ser tanto la nulidad electoral como la pérdida de investidura. Y por eso, de ese modo, en mi forma de verlo, no se trata de un choque, se trata de un desentendimiento respecto a la norma
que debe ser saneado por el legislador, interpretado por los jueces, y de ese modo poder lograr que esa confusión o ese choque que realmente no se da, um, pueda ser dirimido o pueda ser um, llevado a cabo en el fallo, en el procedimiento y finalmente en lo que se juzgue y en lo que finalmente se... Bueno, teniendo en cuenta la intervención de mi compañero, tengo que decir que si bien estoy de acuerdo con algunos de sus puntos referente a la diferencia entre ambas figuras, no comparto su conclusión, dado que si partimos pues de la lectura de los artículos 179 y 183 de la Constitución Política, podemos, digamos, identificar que existe una, digamos, una causal que ambas comparten, que vendría siendo incurrir en algún pues, tipo de inhabilidad. Eh, Asimismo, si partimos de, digamos, el análisis que he realizado eh, el Consejo de Estado para verificar el alcance de ambas disposiciones, eh, podemos identificar que al definir una acción electoral eh, y al resolver una acción de pérdida de investidura, ambas están, digamos, entrelazadas por lo mismo que había mencionado, y es en estas situaciones en que ambas responden a una idéntica causal de inhabilidad. Y asimismo, se puede desprender de la misma interpretación que dio el Consejo de Estado, que otra similitud que tienen ambas, digamos, figuras, es que se puede presentar por el mismo demandante y en contra del mismo demandado, es decir, hay varias, digamos, puntos de contacto entre ambas, eh, que a fin de cuentas pueden llegar a confundir y a permitir que uno concluya que estas se pueden chocar. Adicionalmente, un punto que me parece bastante importante mencionar es que hasta cierto punto el fallo de una figura o el fallo ya sea de la pérdida de investidura o de la nulidad electoral puede afectar la forma en que se decida el otro, en caso tal de que existan, digamos, dos procesos paralelos en los que se resuelva, digamos, el estado, por así decirlo, o la situación jurídica de un sujeto en particular, que otra vez, repito, puede ser el mismo demandado por el mismo demandante y puede incurrir en una misma causal de inhabilidad que desprenda ambas. Adicionalmente, si bien la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha pues mencionado que no se configura la cosa juzgada en sí, eh, porque pues ya como mencionó mi compañero, se tratan de dos figuras que si bien están aparte o digamos regulan digamos aspectos diferentes, eh, tenemos que tener en cuenta que pues nuevamente estas hasta cierto punto están entrelazadas eh, y digamos el juez que esté llamado a, pues, a responder o a decidir acerca de una u otra, siempre debe tener en cuenta si en ese proceso paralelo existe, digamos, ya una sentencia que efectivamente condene a ese individuo en particular, por lo que de manera de conclusión puedo decir que si bien son dos figuras distintas, estas sí se pueden llegar a confundir o pueden llegar a realizar un choque, puesto que estas comparten ciertos puntos en común que pueden ser bastante o pueden ser importantes o críticos al momento de decidir. Por ejemplo, si se configura o no cosa juzgada, si también, si efectivamente condenan al individuo que se está juzgando en esa situación en particular o no, así como que comparten demandante, comparten demandado, y finalmente que comparten el régimen de inhabilidades. En ese sentido, teniendo en cuenta las dos anteriores intervenciones, se puede concluir que si bien
por una parte no se trata realmente de un choque, pues no son dos instituciones que directamente se estén enfrentando o que una esté trabando la función de la otra. Sí puede decirse que tienen puntos en común que pueden llegar a solapar o a sobrepasar uno sobre otro. En ese sentido, se ha dispuesto que si bien ambas instituciones comparten la causal de violación de régimen de inhabilidades, pues también se ha dicho que algunas de las causales mismas que pueden fundamentar, por ejemplo, en la nulidad electoral, una elección, um, hace que se hagan preguntas en el sentido de si las dos se pueden dar en un mismo sentido o en un mismo alcance o en un mismo proceso. Por eso mismo y por el hecho de que no se trata propiamente de un choque, sino de dos entidades que van para el mismo lado, en el mismo sentido, y que muchas veces se tocan y otras no, puede darse también la confusión o la referencia de si se trata de un non bis in idem o si se está juzgando doblemente por el mismo hecho. En conclusión, lo que ha pasado en cuanto a la nulidad electoral y la pérdida de investidura ha tenido que ser regulado por la ley, se han tenido que pronunciar los jueces al respecto y en nuestra opinión compartida, que creo que Mariana también la comparte a pesar de no compartir la posición que yo tengo, es que el legislador es quien debe encargarse de no solo de dirimir la cuestión, sino de ser más específico a la hora de dar cuenta de una u de otra, a la par de cómo se juzgan, en el sentido en que no solo no haya una confusión, sino haya una claridad diáfana, una claridad prístina de lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a pasar con el funcionario, o bueno, en este caso con quien es elegido, no tiene que ser un funcionario, con quien es elegido por voto popular y democráticamente dentro de una sociedad que tiene como fundamento la democracia y por ende debe ser algo a evaluar, a revisar por parte del legislador. El debate se centrará en la pregunta del efecto que tienen las nulidades ex nunc y ex tunc, también compartiendo los argumentos que tienen los moderadores y Buenas debatientes Juan tardes y para Diego. todos, doctor Carrillo, demás panelistas e invitados que nos acompañan el día de hoy en este debate. Gran agradecimiento por la invitación a abordar el tema de las nulidades ex nunc y ex tunc. Para iniciar esto, me gustaría decir y traer a colación el término ex nunc se refiere a desde ahora. Es una expresión latina que se usa en derecho para indicar que una norma jurídica tiene vigencia desde el momento en que se dicta. De igual manera, sin retroactividad ex nunc es una tesis que implica la carencia de la eficacia mencionada, generando que los efectos del acto administrativo anulado producidos con anterioridad a la decisión judicial se mantengan y conserven plena validez. Por último, me gustaría acotar que la sistematización y descripción de los criterios para atribuir determinados efectos a estas sentencias no pretende ser taxativa, sino meramente enunciativa, toda vez que los criterios examinados nunca agotarán las posibilidades de la realidad, por lo que siempre será necesario un análisis de cada caso en concreto. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Andrés por su acotación. De verdad que es un placer estar en este tipo de debates. Y por mi lado, quiero empezar diciendo que por regla general, la anulación de los actos administrativos tiene efectos ex tunc, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado por la jurisdicción, lo que implica predicar que dicho acto ni existió ni produjo efectos jurídicos.
Entonces, ¿qué significan los actos, las nulidades, perdón, extunc? Es una locución latina, como ya bien lo decía mi antecesor, pero en este caso se refiere a los efectos retroactivos. Entonces, esta tesis se refiere a las posibles consecuencias que la decisión judicial pueda tener sobre los efectos anteriores a ella que hayan sido producidos por los actos administrativos generales anulados. De igual manera, la jurisprudencia se ha referido a dichas nulidades en el sentido de que, si bien es cierto que dichos efectos extunc, es decir, como lo venía diciendo, desde el momento en que se profirió el acto anulado, las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto. No es menos cierto que la jurisprudencia haya establecido que ello en modo alguno significa que dicha declaratoria afecte situaciones concretas e individuales que se hayan producido en vigencia del mismo. Es decir, solo las situaciones no definidas son afectadas por la decisión anulatoria, bien porque se encontraban en discusión o eran susceptibles de discusión en sede administrativa, ya sea porque estuvieran demandadas o eran susceptibles de debatirse ante la jurisdicción contencioso administrativa entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria. Se excluyen entonces aquellas situaciones consolidadas en aras de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada. Esto quiere decir que, según la jurisprudencia, se concluye que se mantienen vigentes dos posturas generales respecto de los efectos de las sentencias de nulidad de actos administrativos generales a los cuales puede acudir el operador judicial al momento de determinar los alcances de su decisión. Con todo lo anterior y ya para concluir, me permito decir que es importante analizar este tipo de nulidades para no solamente contribuir a la certeza jurídica, sino también al fomento del debate académico respecto a los fallos de nulidad proferidos y sus efectos de parte del Consejo de Estado. Estamos aquí Muchas en gracias. nuestro segundo día de debate, en el cual los dos moderadores restantes discutirán sobre dos temáticas muy importantes y muy referentes a lo que tiene que ver tanto con la posición del Consejo de Estado en sí misma, como con la posición que la Corte ha tomado con respecto a los debates que surgen en el derecho administrativo. También se hablará de las causales que aplican tanto para la nulidad electoral como para la pérdida de investidura y la manera en que éstas pueden significar un choque o no entre las dos instituciones. En ese sentido, la pregunta del debate es la siguiente. De acuerdo al texto del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, es viable afirmar que la acción de nulidad simple únicamente procede en contra de actos de contenido general y abstracto y, de manera excepcional, en contra de actos de contenido particular, de acuerdo a la teoría de los móviles y finalidades. Bueno, partiendo de la posición del Consejo de Estado, para comenzar debemos explicar qué es la teoría de los móviles y finalidades. Esta hace referencia a aquella teoría que indica que los motivos determinantes de la acción y las finalidades de esta misma acción son los elementos que permiten identificarla jurídicamente y también calificar si esta es procedente o no, tal y como estableció el Consejo de Estado en sentencia del 10 de agosto de 1961 con magistrado ponente Carlos Gustavo Arrieta. De modo que en dicha providencia se estableció que, asimismo, debía existir una afinidad entre los motivos y finalidades que fueron establecidos en dicha norma y los motivos y finalidades de quien acude a la acción, es decir, del ciudadano que inicia todo este proceso. Dicho esto, a partir de este planteamiento,
Han surgido una serie de debates, en particular frente a la interpretación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, el cual regula la acción de nulidad, dado que para un sector, en particular la sección primera del Consejo de Estado, la acción de nulidad era procedente contra actos generales y contra actos de contenido particular. Sin embargo, frente a este segundo tipo de actos administrativos, este únicamente procedía cuando expresamente lo indicaba la ley o cuando el tema que versaba era de tal importancia que podía afectar gravemente ya sea el orden público, social o económico. Y por otro lado, la nulidad y restablecimiento de derecho, es decir, la acción, era procedente en contra de actos de contenido particular, siempre y cuando ésta buscaba el restablecimiento de derechos o proteger algún tipo de derecho. Por su lado, la sección tercera defendía que, a menos de que la ley lo prohibiera expresamente, la acción de simple nulidad procedía en contra de actos de tanto contenido general y abstracto como actos de contenido particular, siempre y cuando que estos últimos no versaran sobre derechos del particular, sino que buscara tutelar el orden jurídico y la legalidad en abstracto. Sin perjuicio del anterior, en el año de 1996, con providencia del 10 de agosto, con magistrado ponente Daniel Suárez, la Sala Plena del Consejo de Estado estableció que la acción de nulidad simple procedía en contra de actos de contenido general y contra actos de contenido particular en dos casos, ya fuera que la ley lo expresara o cuando el tema que versara dicho acto fuera de tal importancia o interés que pudiera afectar a la sociedad en su orden público, social o económico. En ese sentido, teniendo en cuenta la posición del Consejo de Estado, hay que recalcar que el criterio de la Corte Constitucional ha sido un poco diferente, o más bien muy diferente, en cuanto a que si bien se plantea o se parte que dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa se debe o se le fue asignada la labor de decidir sobre controversias entre entidades estatales y particulares que precisamente cumplan funciones administrativas. En ese sentido, pues, se dieron y fueron instituidas dos acciones. Por un lado, la nulidad simple, que tiene como fin la declaratoria de invalidez de los actos administrativos que se estimen contrarios a las normas superiores que les sirven de sustento, y por el otro, la acción de nulidad y restablecimiento, la cual tiene como propósito, asimismo, la restitución del sujeto afectado a una situación jurídica particular, amparada por una ley superior. Ahora bien, se puede decir que la acción de nulidad tiene como objetivo el mantenimiento del principio de legalidad, y de ese modo funciona ante el aparato estatal. Es, digamos que una base con la que los ciudadanos pueden acercarse a la administración pública a través de los actos administrativos, sean particulares o generales, siempre y cuando se acorde o estén ceñidos a las disposiciones legales que se han determinado previamente. Ya que lo que interesa realmente es el interés y los derechos de las personas que son no ajenas, sino que se encuentran ceñidas por la ley. La norma ha dicho en el artículo 84 del código que se cita para la pregunta, que toda persona puede solicitar por sí o por medio de un representante que se declare la nulidad de un acto administrativo. Es decir, no busco darle prioridad a los actos de contenido general y abstracto sobre los particulares, sino que dio la prelación a los ciudadanos para que estos mismos sean los que declararan inválidos los actos administrativos que fueran en contra de una norma superior. En ese sentido, se puede decir que la procedencia o de dónde devienen ambas acciones no está delimitada al contenido del acto o a los móviles y finalidades en sí, como ha establecido la Sala Plena del Consejo de Estado,
sino que más bien debe responder a la naturaleza de la pretensión o la solicitud que se realice ante la jurisdicción, porque si se limita a una esfera formalista, se estaría transgrediendo el principio de acceso a la tutela efectiva y a la justicia, ya mencionado por, por Mari. Ahora bien, esto tiene unas consecuencias e implica que exista una verdadera garantía para evitar las situaciones en que los ciudadanos ven sus derechos desprotegidos o en indefensión. Y en adición, el aparato estatal, por eso mismo y como fin último, debe propender o debe dar cuenta de mecanismos y condiciones que, con el fin de que esa garantía sea efectiva, se evite el entorpecimiento o la dilación con trabas injustificadas. Lo que dice entonces la sala plena resulta contrario al principio que se ha establecido, que se ha expuesto, pues hay una serie de requisitos de procedibilidad que se deben tener en cuenta y al no hacerlo, si no se refleja el espíritu de la ley a sí mismo, se están vulnerando garantías constitucionales que le impiden al ciudadano, al afectado, acceder a la justicia. Y del mismo modo el principio de legalidad, pues estamos hablando de cuestiones que están positivizadas dentro de la ley. En consecuencia, quien pretenda demandar un acto administrativo particular podrá acudir tanto a la acción de nulidad, según la Corte, y restablecimiento de derecho, cuando desee la reparación del daño, pues ese es el fin dentro del término legal, pero podrá asimismo iniciar la acción de nulidad simple con el propósito de, como se dijo, solicitar que la autoridad de la autoridad judicial la nulidad del acto que él violó los derechos eh, sin tener en cuenta la situación jurídica, ya que su objetivo es la protección del ordenamiento y la garantía del principio de legalidad en un sentido abstracto. Es esa la posición de la Corte. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que expuso Dani en su intervención y teniendo en cuenta toda la, digamos, argumentación de la Corte Constitucional, por parte del Consejo de Estado no consideramos correcta este tipo de argumentación dada por la Corte, dado que consideramos que esta se extralimitó en sus facultades, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional tiene como función constitucional, valga la redundancia, la de guardar la integridad y supremacía de la Constitución. De manera que esta, al decidir sobre acciones o demandas de inconstitucionalidad, debe limitarse a esta. Sin embargo, la Corte, al pronunciarse y al dar, digamos, un alcance mayor a las disposiciones que hoy se debaten, está dejando de lado muchos detalles, por así decirlo, o muchas consecuencias que podría traer al ordenamiento jurídico, puesto que ya de esto corresponde a los jueces es el analizar y darle este alcance a la norma, no digamos a la Corte. De modo que al permitir que los ciudadanos acudan a la acción de nulidad simple, pues para iniciarla en contra de, digamos, actos administrativos de contenido particular, digamos, en todo escenario. Esto configuraría muchos escenarios de inseguridad jurídica, por ejemplo, porque se deja de lado, por ejemplo, términos de caducidad, también cuál es el contenido de la norma. En ese sentido, dejaría de lado toda esa parte o esa, digamos, importancia del proceso o procedimental con miras a darle un alcance que no debería. En cuanto a la posición del Consejo de Estado, pues desde la Corte Constitucional no se comparte y eso lo ha hecho ver el magistrado Rodrigo Primni Reyes en la sentencia T836 del 2004 con respecto, con respecto a la acción de tutela contra providencias judiciales. Y lo que se dice en ese sentido, y por lo que la Corte no se acopla a la posición del Consejo de Estado, es que seguir la tesis que se plantea, la que se planteó anteriormente, sería interpretar incorrectamente no solo el alcance, sino
la legitimación que da el artículo 84 del CEPACA, pues se está violando en ese sentido el principio pro actione. ¿Qué es el principio pro actione? Es la promoción de la actividad judicial, es decir, es el deber jurídico que sí se puede decir que tiene el Estado de que sus normas, la interpretación de normas legales y más las procesales, puedan tener un alcance no solo que no restrinja los derechos, sino que pueda ser favorable y útil para el derecho sustancial, que el derecho sustancial y el derecho procesal puedan juntarse y puedan ser más afines y trabajar de forma más armónica. Ahora bien, parece que el Consejo de Estado en su posición no ha hecho, no ha hecho solo una diferencia con respecto a la posición de la Corte, porque las posiciones no son totalmente distintas, sino lo que refiere la Corte es que si hay admisibilidad en una acción de nulidad contra actos particulares dentro que tienen un término de caducidad, si esta implica una afectación de la situación jurídica concreta, entonces el alcance que se le está dando al artículo no sería beneficioso, no sería favorable ni útil para quien invoca dicho artículo. Por ende, no se tienen como compartida esa relación que se le da al artículo con respecto a los actos particulares, sino todo lo contrario. Se le da un alcance un poco más amplio al artículo y no tan restringido para el ciudadano de a pie, que finalmente es el que da cuenta y el que hace uso de la ley para poder reivindicar sus derechos. Bueno, teniendo en cuenta lo expuesto por los dos moderadores el día de hoy, llegamos a una conclusión, y es que a pesar de que ambas cortes estén realizando o estén discutiendo sobre un punto particular e importante en nuestro ordenamiento tal y como es la interpretación del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, esta no versa en sí sobre derecho sustancial, sino acerca del alcance de la norma y la forma en que ésta irradia, digamos, a lo largo de nuestro ordenamiento, ya sea que la Corte esté buscando una interpretación mucho más garantista para el ciudadano, para el particular. Sin embargo, también se debe tener en cuenta que el Consejo de Estado también propende por la protección o salvaguarda de la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento, y que a fin de cuentas puede afectar más derechos de los que, digamos, la Corte se ha pronunciado en digamos, sus distintas providencias. Debate, los moderadores Diego y Juan argumentarán y referirán una posición positiva o negativa con respecto al control automático de fallos con responsabilidad. Me complace estar en este espacio debatiendo temas de tal trascendencia jurídica y de actualidad, claramente. Al respecto, considero que las disposiciones puestas en tela de juicio desconocen la función constitucional dada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a la que le corresponde juzgar los actos de la administración, restablecer los derechos de los particulares y disponer de igual forma la reparación de los perjuicios que se les causen con tales actos. El ejercicio de dicha función comporta el deber de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y el derecho fundamental al debido proceso, el cual implica acudir ante el juez competente determinado en la ley para que dicho juez resuelva las pretensiones conforme al ordenamiento jurídico. Solo de esta manera se puede considerar que nos encontramos en un estado de derecho con el cual los ciudadanos tengan el mismo tratamiento ante la ley y de esta manera puedan demandar los actos de la administración y cuenten con la garantía de un juez imparcial que resuelva sus pretensiones y conflictos
en condiciones de igualdad. Como consecuencia de lo dispuesto en los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2020, las personas naturales y jurídicas afectadas con el fallo de responsabilidad fiscal remitido resultan privadas de diversos derechos, los cuales voy a enlistar. Primero, resultan privadas del derecho a formular dentro del término de caducidad previsto en la ley una demanda en la cual puedan ejercer los derechos que son de su exclusiva disposición, porque se refieren a un acto eminentemente particular que les afecta exclusivamente. Segundo, a solicitar la suspensión del acto administrativo que contiene el fallo remitido. Tercero, a solicitar y allegar medios de prueba y recurrir a la decisión que los niegue. Y cuarto, a formular alegatos antes de que se profiera sentencia. El control inmediato de legalidad también priva a las personas afectadas con dicho fallo de la posibilidad de solicitar el restablecimiento de sus derechos o reclamar el pago de los perjuicios que tal decisión les hubiera podido causar, los cuales podrían reclamar en ejercicio de la acción procedente contra los actos particulares, esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, el procedimiento regulado en el artículo 45 de la Ley 2080 no garantiza el acceso a la administración de justicia de los afectados con el acto administrativo que declara la responsabilidad fiscal, lo que genera, en síntesis, una violación al derecho a la igualdad frente a la posibilidad que tienen todas las personas de impugnar los actos que les afecten. Adicionalmente, es contrario no solo a la Constitución, sino que también es contrario convencionalmente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puesto que el control judicial de las decisiones de responsabilidad fiscal deben asimismo armonizarse con los artículos 8 y 25 de dicha convención. El control judicial automático, desprovisto de las etapas de contradicción, no es un mecanismo que genuinamente permita el acceso al recurso judicial efectivo, rodeado de las garantías universales del debido proceso, para controvertir la presunción de legalidad de un acto administrativo particular y concreto de responsabilidad fiscal. Como conclusión, y ya para cerrar mi intervención, considero que el orden jurídico no debe apartarse de la efectividad de los derechos. Estamos viendo claramente cómo los fallos de control de responsabilidad fiscal no solamente son inconstitucionales, sino atentan contra la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Con todo esto y dado lo que he expuesto durante este tiempo, considero que no debería o que debería tomarse una posición negativa y que el Consejo de Estado debería aplicar la excepción de inconstitucionalidad respecto a los fallos de responsabilidad fiscal. Sí, doctor Carrillo, eso es muy cierto. Sin embargo, pues me gustaría también mencionar y traer a colación que el control fiscal ha tenido importantes cambios en los últimos años. No sé si usted se acuerde de ese tema, especialmente con la expedición del acto legislativo número cuarto del 2019, el decreto ley 403 de 2020, y ahora con la reforma al CEPACA, la ley 2080 del 2021, la cual en sus artículos 23 y 45 implementa el control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo vigentes del pasado 25 de enero de 2021. En virtud de esta modificación, el fallo con responsabilidad fiscal proferido por las Contralorías es remitido automáticamente para reparto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo
pasado un término de tiempo de 5 días desde que éste se encuentra en firme. A su vez, el control es realizado por dicha jurisdicción dependiendo del órgano que profirió el fallo con responsabilidad fiscal, correspondiéndole a las salas especiales conformadas por el Consejo de Estado cuando el fallo sea expedido por la Contraloría General de la República y de igual manera al respectivo tribunal administrativo cuando el fallo sea expedido por Contralorías territoriales. Esto me permite concluir que la misión de este mecanismo es la de dar una celeridad para la recuperación de los recursos erosionados en el erario público, pues han sido supremamente cumplidoras del mandato legal, además de ser medio de control abierto donde pueden participar muchos sujetos precisamente. Esto permite que se notifique de manera abierta para cada uno de esos efectos. Pues la misma norma así lo ha planteado, diciendo que las partes tienen 10 días para intervenir en dicho proceso. Esto me permite pensar que la oportunidad para atacar el acto está y no se niega en estricto sentido. Adicionalmente, cabe acotar que el periodo probatorio se abrirá siempre y cuando el magistrado le considere conducente la justificación del control automático de legalidad, radicada en la necesaria e indiscutible guarda de los recursos públicos. Y por último, si bien el inciso quinto del artículo 267 de la Constitución Política de Colombia autoriza un control judicial breve y con etapas especiales para los fallos de responsabilidad fiscal. Esto es muy importante ya que ayuda al correcto y al cabal ejercicio del control fiscal en Colombia, pasando, como se ha dicho, de un control posterior y selectivo a incluir también un control preventivo y concomitante. Es la oportunidad para cualificar aún más, para hacer un poco más exigente los fallos que ha venido llevando a cabo la Contraloría General de la República y recordar que nuestro sistema normativo es un conjunto de normas que está articulado de diferentes actores y que por lo tanto es menester de nosotros como ciudadanos trabajar y apoyar para que se dé el Ya correcto e ideal respondidas manejo las del mismo. 4 Muchas preguntas gracias. por parte de los 4 moderadores, damos final a este debate sobre cuestiones administrativas, el cual se centró en poner frente a frente dos posiciones contrarias y de ese modo que se pudiera argumentar sobre cada una de ellas, teniendo como una conclusión en la cual se tomaran las principales tesis de cada posición y en la cual se pudiera hacer una armonización, una síntesis de lo que los moderadores dijeron. Les agradecemos por su atención y por haber asistido al debate.